por respeto a las personas que están llegando a tiempo a este curso de conferencia, pues vamos a dar inicio. Primero que nada, pues muy buenas tardes tengan todos. Les agradecemos que estén por aquí. A todas las personas presentes les damos un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Vivanco, en representación de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Chetumal, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chetumal. Les damos la más cordial bienvenida. Pues me da gusto poder presentarles al maestro Gustavo Alfonso Sánchez Blancas, que se encuentra aquí con nosotros el día de hoy. Él es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Fiscal y maestro en Derecho, parte de la UNAM. Especialista y maestro en Justicia Administrativa y estudios concluidos de la especialidad en Derechos Humanos y Justicia Administrativa, de la especialidad en Responsabilidades y Sistema Nacional Anticorrupción. Él es ganador del 2012 de la medalla Alfonso Caso, otorgada por la UNAM, socio del área de litigio fiscal y administrativo de la firma legal BGS Servicios Legales. Además, es profesor de Derecho Procesal Administrativo en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y conferencista de temas administrativos y fiscales. Maestro, muy buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Oye, es Adolfo. Adolfo. Es Gustavo Adolfo, pero no pasa nada. Pues, buenas tardes a todos los presentes. Somos apenas 5 personas. Voy a iniciar lento. Espero que se reúnan un poco más de personas. El objetivo de esta charla es poner sobre la mesa algunos temas de interés en materia fiscal que se están moviendo y que llevan algunos años moviéndose en el ámbito. Vamos primero a dar cuenta de cuáles van a ser los temas que vamos a platicar. Estos temas son los siguientes. Vamos a platicar sobre un concepto de reciente acuño y obligación que se denomina fecha cierta en los documentos materia de las operaciones objeto de contribuciones. Vamos a hablar también sobre las cartas invitación. Vamos a hablar sobre devoluciones, un poquito de planeaciones fiscales, un poquito de materialidad de operaciones. Entonces, esencialmente son 5 temas sobre los que vamos a orbitar. Los reitero: fecha cierta de documentos, cartas invitación, devoluciones, planeaciones fiscales y materialidad de operaciones. La intención es que esto pueda volverse un diálogo para que sea pues mucho más ligera la conversación que vamos a tener y que ustedes puedan llevarse alguna respuesta más que dudas. Entonces, en ese sentido, cada vez que concluyamos uno de estos 5 temas que habremos de platicar, me gustaría, si es que es de su interés, pudieran realizar las preguntas que estimen conducentes. Entonces, si les parece bien, vamos a dar inicio. El primer tema es fecha cierta. ¿Qué es esto de fecha cierta? El término fecha cierta, como podemos intuir, tiene como, por principio, tiene como sentido el tratar de fijar los alcances de una operación con carácter legal de implicaciones fiscales. ¿Esto qué quiere decir? De lo que se trata es que no le ganemos la jugada a la autoridad fiscal, de que no nos inventemos papeles, operaciones para justificar las operaciones que estamos realizando. Esto es producto de lo que ha venido sucediendo en el pasado por buenas o malas prácticas, no las voy a calificar, pero que teníamos. A los que nos dedicamos a esta materia, cuando la autoridad fiscal de repente nos llegaba y nos fiscalizaba y decía, oye, aquí hay depósitos que no le encuentro relación con tu contabilidad. Y decíamos, ¿qué crees? Es que ya me acordé por qué no lo tenía yo registrado en la contabilidad. Pues fíjate que era un préstamo, era una aportación para futuros aumentos de capital. Y esas eran las formas de salir de aquellos depósitos que no teníamos debidamente registrados o soportados en contabilidad. Entonces, para darle un estate quieto a esta situación, lo que vino proponiendo la autoridad fiscal a lo largo de los años es de, oye, es que si tú no me das la certeza con un documento llevado ante un notario público, un corredor público, entonces yo cómo puedo saber si en verdad esa operación corresponde a esos préstamos o aportaciones para futuros aumentos de capital y no te la estás inventando ahorita. Y lo que nosotros como abogados postulantes decíamos es que no había una obligación legal.
en ninguna parte de la ley existía la obligación de ir ante un notario o un fedatario público en general a dar o atender este requisito que estaba implementando la autoridad. Entonces esa discusión nos llevó muchos años, esa discusión nos llevó por lo menos 10, 12 años. Y el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dijo, nanay muchachos, resulta que a consideración de la Suprema Corte no es factible que se le dé valor probatorio a un documento que no tenga una fecha cierta. Esto es, a un documento con implicaciones fiscales que no haya sido puesto ante la fe de un notario público o un corredor público. ¿Esto qué implicaciones tiene? Que a partir del año pasado, cuando nosotros, en nuestro carácter de asesores fiscales, tengamos que recomendar qué hacer frente a la documentación, a cómo documentar una operación, vamos a tener que tomar en cuenta que si la operación es de relevancia, es importante que se celebre o se ratifique ante un notario público, porque de otra manera es altamente probable que si nos la revisan, la autoridad fiscal no nos crea, nos la rechace y eso se pueda convertir en una deducción rechazada, en un IVA acreditable rechazado o, en su caso, en un valor de actos o actividades para efectos de IVA o un ingreso acumulable. Entonces, esto no es un tema menor. Ahora, cuando conversamos estos temas, la inquietud que surge es, entonces tendría yo que fedatar todas las operaciones que realizo, eso es incosteable. Y tienen razón. Aun y cuando el criterio que acabo de referir no establece una diferenciación en orden de importancia, en orden de valor económico, en los hechos lo tenemos que hacer, porque sería incosteable para todos los que en el tráfico comercial pues, tenemos actividades, celebramos contratos, fedatar y pues, asumir los costos de un fedatario de todas las operaciones que realizamos. Entonces, ¿la sugerencia cuál es? La sugerencia es solamente fedaten de la manera más económica posible pues aquellas operaciones que sean relevantes. ¿Y cuáles son operaciones relevantes? Ustedes los van a poder definir en función de cada una de sus actividades. Si ustedes realizan operaciones, contratos, 100, 200, 300 contratos con valores estándar, no tiene caso fedatar. Pero si, por ejemplo, alguno de sus costos representa en volumen el 20, 30, 40%, la sugerencia sería fedate ese costo para que no tengas ningún problema en algún futuro. Entonces, esto es por lo que atañe al tema de fecha cierta. Respecto de este tema, ¿tienen alguna duda, inquietud? ¿Nada? Bueno, pues vamos a continuar. El siguiente tema que quiero platicar con ustedes empieza a ponerse más interesante. Ahora tiene que ver con lo que se ha denominado como cartas invitación de parte del SAT respecto de EFOS y EDOS. ¿Qué es un EFO? Un EFO es una empresa que factura operaciones simuladas, las denominadas factureras. ¿Y qué es un EDO? Un EDO es una empresa que deduce operaciones simuladas. Esto es, siempre hay en este tipo de relaciones, en este tipo de circunstancias, el que vende, que le da implicaciones fiscales, y el que lo compra para darle efectos fiscales. Entonces, los EFOS son los que venden papel y los EDOS son los que compran ese papel. Ahora, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Este fenómeno de operaciones simuladas tendrá yo creo que alrededor de poco más de 10 años, en donde a lo largo del tráfico comercial, pues los que hemos tenido acceso, contacto con el medio, sabemos que había personas que ofrecían, pues, proporcionar comprobantes fiscales que pudieran dar lugar a IVA acreditable, saldos a favor, y comprobantes fiscales que pudieran dar lugar a deducciones, gastos, que a la larga implicaban que tuviera pocas utilidades o pérdidas fiscales. O sea, no pagaba impuestos o pagaba muy poquitos impuestos. Entonces, frente a este fenómeno, la autoridad fiscal ha venido implementando diversos mecanismos para tratar de acabar con él.
Hace algunos años entró en vigor el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que es un procedimiento que tiene como propósito atacar primero a los que venden facturas. ¿Y cómo es que puede el SAT advertir que una empresa está vendiendo facturas? Pues por algunos factores detonantes. Oye, si tú de repente empiezas a facturar volúmenes importantes de dinero y resulta que eres una prestadora de servicios y no tienes dentro de tu nómina a personas suficientes como para hacer frente a ese volumen de servicios que estás facturando, o sea, dice, a ver, esto no es posible. No es posible que tú prestes servicios, por decir una cantidad de 10 millones de pesos, y ante el Seguro Social tengas 3 trabajadores. No hace sentido. Tampoco haría sentido que una empresa que se dedica a la comercialización de productos terminados, teléfonos celulares, empiece a facturar grandes cantidades, 10, 20, 30 millones de pesos, y que no reporte, pues, costos asociados con esos teléfonos celulares. ¿Costos como cuáles? Pues si su principal proveedor es en el extranjero, que en los sistemas del SAT no se reporten pedimentos de importación que reflejen la adquisición de teléfonos celulares. Entonces no hace sentido. Entonces, este tipo de operaciones lo que dieron lugar fue al inicio de este tipo de procedimientos. ¿Y cuál es la finalidad de este tipo de procedimientos? Que se declaren a las empresas que realicen este tipo de actividades como empresas que facturan operaciones simuladas y que se le dé efectos generales. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que haga esa empresa es considerado un fraude. La consecuencia va a ser entonces que aquellas personas que hubiesen tenido una relación de negocios con esta empresa que a consideración del SAT está vendiendo papeles, los efectos fiscales que hayan adquirido las empresas que compraron esos papeles no tengan ninguna implicación fiscal. Y esto lo que trae como consecuencia es que se deban por parte de estas empresas impuestos. Entonces, ante este escenario, desde hace un par de años, el SAT ha emitido cartas de invitación. Esto es, a partir de la entrada en vigor de los CFDIs, de los comprobantes fiscales digitales por Internet, el SAT ya tiene la base de datos entre quién genera un comprobante fiscal y quién le da un efecto fiscal lo utiliza. Entonces, cuando el SAT determina que un proveedor está realizando operaciones simuladas, en su propia base de datos se va a advertir quién ha tenido relación comercial con ese proveedor, quién ha recibido de ese proveedor comprobantes fiscales y quién le ha dado un efecto fiscal a ese comprobante fiscal. Entonces, las cartas de invitación con esta información que proviene de las bases de datos de la autoridad, lo que hace es, he detectado que tienes operaciones con esta empresa que emitió facturas por operaciones simuladas y te aviso, te sugiero que procedas a la autocorrección. Si no procedes a la autocorrección y en consecuencia, pues insistes en considerar que no tienes por qué pagar contribuciones adicionales a las que ya habías realizado, entonces voy a iniciarte facultades de comprobación. Esto ha venido circulando desde hace algunos años. A partir de la entrada en vigor de la nueva administración en el 2018, esto se puso aún más candente. ¿Qué es lo que busca el SAT? Recaudar. Pero no solamente eso. El año pasado se impulsó y se promulgó para entrar en vigor este año que la defraudación fiscal pueda ser considerado como delincuencia organizada. Y el tema de la venta de facturas es considerado como un análogo a delincuencia organizada. Entonces, en ese sentido, las cartas de invitación que se reciben por parte del SAT, se les tiene que dar un tratamiento especial. No es cosa menor recibir una carta de invitación de parte del SAT en tratándose de operaciones simuladas. ¿Qué debemos de hacer? Primero debemos de determinar qué es lo que está pidiendo el SAT. Esto es, qué ejercicios fiscales son los que son materia de estas que a juicio del SAT son operaciones simuladas. Si los ejercicios fiscales corresponden a años respecto de los cuales ya hubiesen transcurrido los 5 que se establecen en la legislación fiscal como máximo para revisar, lo conducente es no hacer nada. Si las cartas de invitación corresponden a ejercicios fiscales respecto de los cuales sí existe la posibilidad de que la autoridad fiscal
inicie facultades de comprobación, entonces ahí la sugerencia cambia. Ahí la sugerencia es advertir cuál es el volumen de relación con ese proveedor de operaciones simuladas. Y primero, hacer un ejercicio de autoconciencia y decir, ¿de verdad se trata de operaciones simuladas? Y si de verdad se trata de operaciones simuladas, la mejor alternativa es la autocorrección. La autocorrección no quiere decir que no va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias económicas, porque se va a tener que pagar la contribución emitida, recargos y actualización. Eventualmente se pueden ahorrar las multas, pero por supuesto que va a haber consecuencias económicas. Si no se decide la autocorrección como una opción, lo que puede suceder en el mejor de los casos es que el importe del adeudo crezca y crezca y crezca. Entonces, me parece que las cartas invitación de parte del SAT en estos temas tienen que tener un especial cuidado, un especial trato de parte de los asesores fiscales y que se deben de tomar las debidas providencias por parte de los comerciantes, de los empresarios que hubiesen o no incurrido en este tipo de situaciones. Insisto, porque puede salir más caro a la larga no atender un problema de esta naturaleza. Entonces, hasta aquí el tema cartas, invitación, EFOS, E2. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Nada, seguimos. Bueno, pues el siguiente tema que quiero platicar con ustedes es el relativo a las devoluciones. También un tema que me parece de especial interés por razones naturales y además por razones de pandemia, es el tema de las devoluciones de impuestos. Las devoluciones de impuestos para algunos giros constituyen una manera de financiamiento, una suerte de flujo con el que se cuenta en la operación ordinaria de una empresa. Entonces, las devoluciones forman parte de los activos que las propias empresas consideran para el cálculo de sus estrategias, de sus diferentes estrategias. Entonces, el poder tener un debido asesoramiento en la materia fiscal, específicamente en devoluciones, también me parece que es una cuestión que los empresarios en general debiesen tener presente para poder optimizar sus recursos, que siempre son escasos por definición. Entonces, para hablar del tema de devoluciones, lo primero que me gustaría comentar es su trámite. Su trámite en términos generales es un trámite relativamente sencillo. Sí es importante llevar la asesoría de un asesor fiscal, contador y o abogado, y aun y cuando se presente en forma legal, en forma completa, lo natural es que siempre existan requerimientos. Les cuento, el trámite es, presento mi devolución, la autoridad tiene 40 días para resolverla. Dentro de los primeros 20 días, la autoridad puede emitir requerimientos. En desahogo de esos requerimientos, puede emitir un segundo requerimiento, ahora por 10 días, y emite su respuesta. Ahora, por lo que hace el tema de requerimientos en materia de devoluciones, estos están siendo, pues, especialmente problemáticos de atender, porque la manera en que a partir de hace algunos años se están emitiendo tienen que ver con temas, pues, de actualidad. Esto es, hasta hace algunos años lo importante en materia de devoluciones era contar con los comprobantes fiscales, con el registro contable, con los papeles de trabajo para acreditar el flujo del dinero. En la actualidad eso está resultando insuficiente y los requerimientos que está emitiendo dentro del procedimiento de devoluciones de la autoridad fiscal tienen como propósito advertir no solamente la forma en que acreditamos que compramos, vendemos, sino además si en verdad compramos o vendemos. Entonces empiezan a haber requerimientos altamente especializados, donde nos piden que describamos la actividad general de nuestro negocio, la forma en que operamos, quiénes son nuestros proveedores, quiénes son nuestros principales clientes, cómo nos pagan, cuál es nuestro control de inventarios. Entonces, esto se vuelve mucho más especializado. Y esto además permite advertir que la calidad o la incidencia, lo difícil de un requerimiento también dependerá de quién lo emita. Si es una área que se encuentra, pues, en todas las entidades federativas, o es un área central que atiende a los medianos y grandes contribuyentes.
Entonces, la naturaleza del requerimiento, su contenido y la dificultad para responderlo obedecerá a estos elementos. Ahora, ¿y qué pasa si presentada mi solicitud de devolución, la autoridad fiscal no me responde? Bueno, pues si la autoridad fiscal no me responde, ahí habría que considerar varios escenarios. Habría que pensar por qué no me ha respondido la autoridad fiscal. Asumamos que no me responde y que ya venció el plazo que tenía la autoridad para hacerlo. Entonces ya venció el plazo de los 40 días que les comentaba hace unos momentos. Si ya venció el plazo de los 40 días, las alternativas que les va a ofrecer su abogado pasan por un juicio, un recurso. Si está bien armada su solicitud de devolución, pues quizás la alternativa sí sea presentar un juicio ante el tribunal administrativo. Si no está bien armada, entonces su alternativa va a ser presentar un juicio de amparo. Esto me parece que les permitiría a ustedes advertir que en tema de devoluciones, el asesor no es suficiente que sea legal, sino tendría que ser un asesor especializado en la materia fiscal. De otra manera, si se incurre en la elección de una vía incorrecta, ello se va a traducir en que no se obtenga lo que se está buscando, que es los recursos. Los recursos, el dinero que se considera se pagó en exceso. Entonces, en este sentido, el definir si se promueve una vía u otra vía se convierte en parte toral de la estrategia que se está implementando. Ahora, ¿qué hacer si ya me devolvieron el dinero pero no me han respondido? Esto también pasa, ¿eh? Y es relativamente común que yo voy ante la Hacienda, le digo, devuélveme este dinero que te pagué de más. Hacienda no me responde, pero ya me devolvió. Y puede suceder que me haya devuelto una parte de lo que le pedí o me haya devuelto todo, pero no me ha respondido. ¿Y esto a qué obedecerá? Hay situaciones sui generis de la propia estructura de Hacienda que permite advertir que a veces no les parece conveniente emitir respuestas. Simplemente, digamos que dan por sentado que si les devuelven una parte de lo que ustedes están pidiendo, con esa parte se van a quedar. Pero entonces, ¿qué hacemos en esos escenarios en donde no hay una respuesta, pero ya se les devolvió parte del dinero o incluso la totalidad? Si ya se les devolvió prácticamente no hay tema. Si se les devolvió parcialmente el dinero, entonces ahí habría que acudir al asesor fiscal. Insisto, tendría que ser un asesor especializado en la materia para definir qué hacer. El tema no es menor, porque si ustedes piden 10 y les devuelven 5, esos otros 5, además de que ustedes tendrían derecho, en su caso, a cuestionar por qué no se los devolvieron, tendrían además derecho a que se les pague intereses. Eso no es en todos los casos. Entonces ahí se abre una ventana adicional, en donde si yo voy por 10, me dan 5 y no me responden por los otros 5, pues puedo pelear que me den los 5 que pedí más el pago de intereses. Y el interés en la actualidad es el mismo que el contribuyente le paga al fisco, el 1.47 mensual más inflación. Eso nos da alrededor de un 2% mensual. Eso no hay banco en el mundo que pague un 2% mensual. Entonces, si un problema por un pago parcial de parte del SAT en una devolución de 10, en donde estamos peleando 5, pues un año o 2 que dure el litigio, esos 5 ya no van a ser 5, ya vamos a estar peleando por 6 o 7. Entonces, me parece que son temas que también resultan de especial interés. ¿Qué más? Bueno, ¿qué otro tema resulta interesante en materia de devolución? ¿Cuáles son las principales razones por las cuales se niegan las devoluciones? Aquí advertimos dos claramente diferenciables. Una que se refiere a temas de fondo y otra que se refiere a temas de forma. Me explico. Si a consideración del SAT, después de haber emitido requerimientos, no se cumplieron en forma, esto es, el SAT incluso llega a pedir en los trámites de devolución que se manejen tablas de Excel con contenidos determinados. En una columna quiero que me des el número de CFDI. En otra columna quiero que me des el número de folio. En otra columna quiero que me des el subtotal. En otra columna el importe del IVA. En otra columna el número de la factura. Y así. Y si no cumplimos incluso con esos requerimientos en esos términos,
lo que viene sucediendo es que el SAT tiene por desistidos de la petición que se formula. Entonces, no es que no tenga yo derecho a la devolución. Incluso el SAT ni siquiera entra al análisis de si tengo o no derecho a la devolución. Simplemente que porque no cumplí en la forma en que me pidió que presentara la información, dice, te tengo por desistido. Entonces, es muy importante tomar en consideración que si queremos un pronunciamiento de si procede o no la devolución que le estoy pidiendo de impuestos al SAT, es importante que lo hagamos con los formatos, formularios y en general en los términos y formas que nos lo están pidiendo. Así nos evitaremos algunos litigios innecesarios. Ahora, lo que hace el tema de fondo, el SAT está negando las devoluciones por temas relacionados con un concepto que en unos minutos más vamos a platicar más a fondo, que se ha denominado como materialidad de operaciones. ¿Qué es eso de materialidad de operaciones? Que parece ser que ya no basta contar con el comprobante fiscal ni la documentación contable o soporte documental. Hay que darle más elementos. Entonces, en la actualidad, el SAT está pidiendo no solamente esa parte formal, sino elementos adicionales. Por ejemplo, en tratándose de sector primario, hemos advertido que incluso algunos productores del sur del país, específicamente algunos productores de mango del sur de Chiapas, están teniendo problemas porque aún y cuando para el levantamiento de las cosechas, pues contratan a los propios productores rurales que se aglomeran para ese propósito, el SAT está considerando que es insuficiente presentarle los documentos, facturas, incluso algunas bitácoras como parte de la documentación comprobatoria. Quiere más. ¿Qué tanto más? Pues lo que a juicio del SAT sea suficiente para comprobar que no le estemos mintiendo. Y eso se va a medir cada caso en lo particular. No hay una fórmula general con la que digamos, si sumas A, B y C, entonces no vas a tener problemas. En lo general, esto está siendo un tema a discusión en tribunales, pero dado que es caso por caso, difícilmente vamos a encontrar bases que se permitan replicar, pues, para que no tengamos margen de error. Entonces, otra vez, ¿cuál es la recomendación? Necesitan tener un asesor legal, no cualquier asesor, un asesor legal especializado en materia fiscal que les permita salvar estos problemas. Si no lo hacen, la expectativa es que es muy complicado que obtengan las devoluciones de contribuciones. La 4T requiere financiamiento. La propuesta de gobierno y de acciones de gobierno pues requieren mucho dinero. Hay poco flujo de dinero. No hay una intención de parte del gobierno federal para dar devoluciones, a diferencia de otros sexenios en donde era más sencillo. Entonces, en este contexto, pues, consideren la importancia del tema si es que las devoluciones son parte de su actividad. Ahora bien, me parece que me falta un temita más de devoluciones. Sí. Las devoluciones y el pago de lo indebido. A ver, de repente llegan con nosotros con algún problema fiscal que implica ya una deuda. Esto es, llegan con el asesor y le dicen, a ver, licenciado, fíjese que tengo un problema, tuve una auditoría, el SAT dice que le debo 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, quizás más, y pues tenemos que atender este problema. En este contexto, la primera respuesta que recibe el cliente del abogado especialista es, ¿qué vamos a hacer con ese adeudo? Porque con Hacienda sí se puede litigar, sí se puede acudir a tribunales, pero Hacienda no va a los tribunales para ver si gana o pierde. Hacienda va a los tribunales con la garantía de que si gana, le paguen. Entonces, eso conlleva la obligación del contribuyente de garantizar que si pierde, Hacienda cobre. Y uno puede garantizar de buenas maneras, solito, o bien el SAT, ante la ausencia de esa garantía, aun y cuando hayamos presentado un juicio, una demanda, nos vaya y nos requiera la garantía, y si no garantía, embargue bienes. ¿Cuáles bienes? Pues de los que ustedes puedan tener. Cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles. La propia negociación incluso. Entonces, cuando se presentan estos escenarios, la propuesta del abogado puede ser, oiga, y dentro de su flujo de negocios sería factible que usted cubriera el importe de ese adeudo que dicen que usted tiene.
La verdad es que de entrada no les gusta a los empresarios, a los clientes, a los contribuyentes esta propuesta. Y no les gusta porque dicen, ¿por qué voy a enterar o voy a cubrir o pagar un dinero que considero que no debo? Bueno, esta es la razón que a juicio de quien tiene el uso de la voz, pues puede resultar conveniente. En mi opinión, 2 razones serían importantes a considerar si es que su flujo les permitiera cubrir ese adeudo. La primera, si ustedes pierden el asunto, no van a tener que pagar más de lo que ya debían. O sea, si ustedes debían 500,000 pesos y el litigio dura 1 o 2 años, si ustedes no proceden a cubrir ese importe va a seguir creciendo. Y si inicialmente debían 500,000 pesos, al término del litigio 1 o 2 años van a deber 600, 700,000 pesos. Ese aumento a inflación y al pago de intereses, que como les referí, estos 2 conceptos pueden oscilar alrededor del 2% mensual. El mensual anualizado es 24% y en un par de años es prácticamente el 50%. Si esto es así, entonces los 500,000 que debía en 2 años se pueden convertir en 750,000 pesitos. Entonces, una de las razones para sugerir el que se cubra estos adeudos es que no crezca el importe del adeudo. La segunda razón que se somete a consideración siempre es que veámoslo del lado opuesto. ¿Y si ganamos, qué pasa? Y si ganamos, lo que ustedes tendrían derecho es a la devolución no solamente de los 500,000 pesos que enteraron, sino al pago ahora de intereses e inflación. Entonces, ahora el efecto se voltea. Ahora el SAT tendría que devolverles no los 500,000 pesos, sino los 500,000 pesos más el 48% de inflación e intereses calculados a un periodo normal de un litigio de un par de años. Si esto es así, ustedes recibirían alrededor de 750,000 pesos. Entonces, la devolución en tratándose de pago de lo indebido, cuando el contribuyente tiene la capacidad de hacer frente al pago del adeudo, es un buen tema, es una buena decisión, tomando en consideración estos 2 factores. Otra vez, esto dependerá de cada caso en particular y de las condiciones de cada contribuyente en lo particular. Entiendo que no en todas las situaciones será posible o factible contar con ese dinero o incluso contando, decidir aportarlo para ese propósito. El último tema relacionado a devoluciones que me parece que es interesante es lo relativo a si hay o no un piso parejo. Esto es, si se resuelven igual las devoluciones de los pequeños que de los grandotes. Y desafortunadamente tengo que decirles que no. Las devoluciones se resuelven de manera muy diferente si es un contribuyente pequeño, muy pequeño, pequeño mediano, pequeño grande, mediano, grande y grandísimo. Es diferenciado. ¿Y a qué obedece? A la necesidad que ha advertido el SAT de apoyar a los que menos tienen. El concepto bandera que se ha enarbolado en esta administración ha permeado en todas las áreas, incluidas los temas fiscales. Entonces, en ese sentido, el SAT, entre más grande o más importante a juicio del propio SAT, juicio totalmente discrecional, sea el contribuyente, más analítico y rejego se puede poner para las devoluciones de contribuciones. Entonces, en ese sentido, habría que determinar cuál es el caso en particular para establecer pues, la mejor forma para hacer efectiva ese derecho a la devolución. Un ejemplo de ello son las devoluciones automáticas de impuestos sobre la renta para personas físicas derivadas de las declaraciones anuales. En estas, en general, son muy pocos los peros o asegúnes que pone el SAT para proceder a las devoluciones. Estas normalmente se obtienen, son raras las que se llegan a negar derivado de las presentaciones de la declaración anual de personas físicas, y estas pueden tener su fuente en algunas inconsistencias cementero. Por ejemplo, cuando se llegan a recibir servicios hospitalarios, dentales, médicos, el médico no haya enterado en su caso pues, la parte que a él le toca. O incluso, en tratándose de asalariados, que el propio patrón hubiese omitido enterar las retenciones que hubiese efectuado a sus trabajadores. Entonces, en esta parte,
me parece, e insisto, que el tema de las devoluciones no es un piso parejo, es un tema que atiende al tipo de contribuyente, al tipo de actividad que desarrolla. Hasta aquí el tema de devolución. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? Bueno, continúo. Ya vamos llegando a la recta final. El siguiente tema que quería comentar con ustedes es el relacionado con planeaciones fiscales. El tema de planeaciones fiscales, en términos generales, ¿qué es eso? Planeación fiscal es tratar de pagar lo menos, sin dejar de pagar. Esto es, se trata de optimizar los recursos haciendo uso de esquemas legales que sin infringir la ley nos permita tratar de darle un poquito la vuelta. Esto no quiere decir que no paguemos impuestos, eso quiero ser muy claro, no se trata de no pagar impuestos, sino se trata de hacer uso de lo que se ha denominado como economía de opción. ¿Y qué es eso de economía de opción? La economía de opción es, yo no estoy obligado a elegir el camino que más me haga pagar impuestos. Yo tengo el derecho a elegir el camino legal que me permita pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Sin embargo, esto, aunque ha sido reconocido, en la actualidad está siendo combatido porque han existido a lo largo de los años abusos de parte de los que se dedican a ser asesores fiscales, en donde se han establecido estrategias legales que se han estimado por parte de la administración pública como muy agresivas. Trates de prácticamente eliminar el pago de contribuciones. Entonces, no se trata solamente de disminuir o erosionar la base impositiva, sino de prácticamente eliminar lo que se tiene que pagar. Entonces, para combatir este tipo de prácticas, el año pasado se implementaron a través de la reforma fiscal vigente en este año y la que va a entrar en vigor el siguiente año, un par de esquemas de combate a la planeación fiscal. Uno de ellos denominado como revelación de esquemas reportables y uno más denominado como recaracterización de actos jurídicos. ¿Qué es eso de revelación de esquemas reportables? Revelación de esquemas reportables no es otra cosa más que irle a decir al SAT, oye SAT, fíjate que estoy implementando una estrategia para pagarte menos impuestos. ¿Y en qué casos las tengo que presentar? Prácticamente en todos. Ahí sí no hay distingo de pequeño o grandote. Ahí quien haga uso de una estrategia legal para pagar menos impuestos va a tener que avisarle al SAT. Y la obligación no solamente es del contribuyente, sino también del asesor. Entonces, para quien tenga la cachucha de contribuyente, lo va a tener que hacer. Para quienes tengamos la cachucha de asesor, lo vamos a tener que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pretende la autoridad fiscal? Tener conocimiento en tiempo real de qué es lo que están haciendo los contribuyentes para pagar menos impuestos y poderlo combatir en tiempo real, siendo sujeto a facultades de comprobación. Entonces, ¿qué pasa si no cumplimos con la obligación de enterar al SAT de la existencia de estos esquemas agresivos? Lo que va a pasar es que nos vamos a ser acreedores de multas y multas muy importantes. Ojo, y las multas no van asociadas de manera directa al importe del beneficio que ustedes obtengan. Cuando se imponga una multa por no revelar un esquema que implique una disminución del pago de impuestos, un factor a considerar sí es el beneficio, pero no es el único. La multa, si mal no recuerdo, puede oscilar hasta los 10 millones de pesos por no revelar un esquema que implique el pagar menos impuestos. Entonces, esto deja un margen amplísimo a la autoridad fiscal para poder persuadir, si no es que amenazar o amedrentar a los contribuyentes para que no hagan uso de planeaciones fiscales. Ello con independencia de que sean o no acordes al sistema en el que nos encontramos o sean fieles a la norma. Entonces, ojo con esa parte, porque si ustedes contratan o desarrollan estrategias legales, tienen que tomar esto en consideración. De otra manera, van a estar metidos en problemas serios. En esta misma suerte, en tratándose de la planeación fiscal, en tratándose de la implementación de esquemas que impliquen el pagar menos impuestos, hay otra facultad que se incorporó a partir de este año que se denomina recaracterización de actos jurídicos.
¿Esto qué quiere decir? En términos lisos y llanos, implica que tú haz como particular, como contribuyente, lo que quieras. Pero cuando vengas conmigo a Hacienda, los efectos de tus operaciones van a ser lo que correspondan al negocio. Esto es, no puedes por razones únicamente de pagar menos impuesto, tratar de hacer o implementar estrategias nada más con ese propósito. Esto es común porque de repente para tratar de pagar menos impuestos, lo que se hace es no tengas personal. Contrata una empresa que te dé el servicio de personal. No tengas una empresa que englobe los diferentes esquemas de negocio que tienes. Es decir, si tú te dedicas a la fabricación y si tú te dedicas a la comercialización, sepáralas. Ten una empresa que se dedique únicamente a la fabricación y ten una empresa que se dedique únicamente a la comercialización. Lo que busca este esquema es combatir que no sea una razón de negocios la que justifique el que se opere de esta forma, sino que la única razón sea pagar menos impuestos. Esto es, lo que quiere el SAT es, tú puedas hacer lo que quieras en la medida en que se justifique para que tú ganes más dinero. Porque si tú ganas más dinero, eventualmente me vas a pagar más impuestos. Lo que no puedes hacer es ganar el mismo dinero y crear esquemas para pagarme menos impuestos. Esta idea es muy importante tenerla clara. Lo que se busca no es combatir que tú ganes más dinero, porque si tú ganas, ganamos todos. Lo que se busca es que tú, lo único que estés tratando de realizar con la implementación de esquemas o estrategias legales es que me pagues menos impuestos. Eso es lo que busca combatir el SAT. Y entonces se creó un esquema para que si el SAT les revisa y considera que lo que ustedes están haciendo no les trae ningún beneficio, no van a ganar más dinero, sino únicamente van a dejar de pagar contribuciones, les va a decir, no, chato, este esquema no va a tener ningún efecto fiscal y para mí este esquema debe de estar tratado o debe de seguirse con base en estos lineamientos y esto es el impuesto que me debes, que es el que efectivamente me debiste haber pagado. Entonces, ojalá no sean ustedes los primeros en tener que hacer frente a él. De todas maneras, me parece que es importante que lo tomen en consideración para su toma de decisión de negocios. Finalmente, y para cerrar esta plática con ustedes, ¿de este tienen alguna duda? Bueno, para cerrar, vamos a platicar sobre materialidad de operaciones, razón de negocios y sustancia económica. ¿Eso qué es? La pregunta eje de este tema es, ¿basta tener un comprobante fiscal? ¿Es suficiente tener un comprobante fiscal? Esto es, estamos a decir, oye, te vendo una mercancía, ¿me vas a dar factura? Sí, sí te voy a dar factura. Ah, ok. Oye, necesito comprar, ¿qué les gusta? Un automóvil que voy a meter en estas plataformas de transporte privado. Voy a hacer Uber. Ah, pues con la factura es suficiente. ¿Ah? En la actualidad, la posición que está adoptando la Secretaría de Hacienda por conducto del Servicio de Administración Tributaria es que no es suficiente contar con un comprobante fiscal que avale los gastos en los que incurrimos para hacerlos deducibles o para hacerlos acreditables. Incluso, por sorprendente que parezca, tampoco es suficiente un comprobante fiscal para considerar que un ingreso proviene de la actividad y que por lo tanto es un ingreso gravado afecto al pago de contribuciones. Entonces, materialidad es un concepto que se ha venido gestionando para obligar a los contribuyentes a dar más. ¿Qué más? Bueno, si no es suficiente el comprobante fiscal, si no es suficiente el contrato, si no es suficiente una bitácora, si no es suficiente un control de inventarios, pues habrá que ir determinando la suficiencia de los documentos soporte de las operaciones en función de la actividad que realice el contribuyente. Lo que busca combatir el SAT es, otra vez, el uso de esquemas que hagan pagar menos impuestos por andar comprando y vendiendo facturas pues, que no corresponden a la realidad, que corresponden a operaciones simuladas.
Entonces, en este contexto, el concepto materialidad obedece a la necesidad de combatir este fenómeno y no hay una respuesta unívoca para tratar de resolverlo. Esto otra vez nos da cuenta de que en temas fiscales es importantísimo que quienes tengan interés, tengan un problema o quienes deseen evitarlo, pues acudan a su asesor legal, contable, especialista en el tema. De otra manera, dado lo complicado que está haciendo y que va a ser nuestro sistema impositivo, pues se verán entrampados en problemas importantes. Hasta aquí los temas que quería platicar con ustedes, tratar de introducirlos un poco a la dinámica de temas fiscales que estimo son de actualidad. Por la experiencia que poseo en la materia, son los temas que me parece que están orbitando hoy por hoy y van a seguir así en los próximos meses, quizás años, durante esta administración. Entonces, por mi parte, sería todo. No sé si tengan alguna duda o comentario. No, gracias, por mi parte. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Yo en lo particular, maestro, no sé si tengo oportunidad de hacer una pregunta. Sí, las ideas, por favor. Por ejemplo, estaba escuchando que se necesitan más comprobantes. Por ejemplo, yo soy psicólogo, o sea, me titulé como psicólogo y actualmente todavía no doy psicoterapia, pero cuando llegue a abrir un consultorio, cuando pase la pandemia, cuando tenga que dar comprobantes fiscales, ¿cómo yo puedo comprobar que le di terapia a una persona? O sea, porque va a haber un ingreso ahí. Sí, y fíjate que eso es bien interesante porque lo problemático no va a estar en principio en quien presta el servicio, porque lo que tú tendrías que hacer es declarar ese ingreso y pagar impuestos. Lo problemático va a ser en la otra parte, porque quien reciba esa sesión lo podrá deducir. Esto es, de su cúmulo de ingresos que obtenga, el gasto que implica pagar tus honorarios se lo podría restar. Y de manera tradicional, para justificar que eso pasó, lo único que te va a pedir a ti es mi factura. Y eso en la actualidad es insuficiente, porque la autoridad viene a cuestionar incluso temas como la necesidad de la terapia. Oye, no me basta que me traigas el comprobante fiscal, sino que necesito me indiques cuál es la razón que justifica la terapia. Oye, ¿cómo que la razón que justifica la terapia? Sí. Oye, ¿y por qué ese profesionista en lo particular y no otro? ¿Por qué elegiste ese profesionista que según mi base de datos está por encima del valor promedio de lo que cobra un especialista en la materia? Y así una suerte de preguntas adicionales que de lo que se trata es de cuestionar si en verdad recibió la terapia. Un ejemplo más. ¿A qué hora recibiste la terapia? Porque tú declaras que eres un asalariado con horario de 9 a 7 y el consultorio cierra a las 7. Entonces, ese tipo de inquisiciones, de preguntas inquisitivas que tienen como propósito cuestionar qué realmente pasó, porque está tratando de combatir lo que antes sucedía. Lo que antes sucedía es que había una práctica generalizada de venta y compra de comprobantes. En la Ciudad de México tenemos un lugar, Santo Domingo en específico, que a eso se dedicaba durante muchos años. Entonces, estamos en un momento muy oscilante, en donde antes se podía en exceso deducir todo, y ahorita estamos en el otro lado del fil de la balanza, en donde se está tratando de impedir que se deduzca todo. Me ha tocado apreciar casos, les referí hace rato el tema de actividad del sector primario, productores de mango en Chiapas, que es increíble que les rechacen los gastos relacionados con la poda, corte y levantamiento de cosecha. O sea, a ver, sí me tomas como bueno los mangos que yo exporto a Estados Unidos, pero ¿en qué cabeza cabe que eso no traiga un costo asociado para podar, cortar, empacar y enviar el mango? Pues eso está pasando. Eso está pasando.
Entonces, prepárense, porque seguiremos en esto. Y esto es por lo que decía al inicio, ¿no? De pues toda la situación de contexto que está ahorita. Sí, Por la sí, pandemia, se perdió mucho dinero en gobierno. Bueno. Sí, recordemos que estamos en una administración cuyo lema es el combate a la corrupción y que todo lo que antes hacía estaba mal. Entonces, en ese sentido, todos somos culpables. Okay. Hasta que no demostremos lo contrario. Esa es la impresión que me da de la forma en que se están ocurriendo los eventos. Yo tengo una duda. Sí, adelante, Gracias, dígame. maestro. Hola, al inicio estabas diciendo de los ingresos extra o del dinero extra que puedes tener, por ejemplo, en mi caso. En mi tarjeta, ahorita me llegó un ingreso extra por falleció mi mamá, entonces teníamos un seguro y me llegó ese ingreso extra. Tengo que hacer algo adicional porque es la misma tarjeta que ocupo para el negocio. ¿Tendría que hacer algo? ¿Seguro de qué? ¿Seguro de vida? Sí. Habría que revisar si es o no ingreso exento y hasta qué importe. Y en su caso, sí tendría que declararlo. Ahora, también tendría que considerar si tu actividad la realizas como persona física o como persona moral. Me parece... Persona física. Ok. Entonces, en su caso, tendrías que declarar. Eso no quiere decir que el ingreso tenga que pagar impuestos. Eso habría que verificarlo. Pero el ingreso siempre se tiene que declarar. Ok. ¿Y tengo que buscar algún tipo de comprobante? ¿Tiene que buscar algún...? No entiendo. Sí, o sea, con esto de que estás diciendo que tenemos que comprobar de dónde viene, ¿tendría yo que pedirle algún tipo de recibo a la aseguradora o algo así? Si no va a pagar impuestos, sí. Si va a pagar impuestos, no. A ver, Hacienda jamás va a cuestionar que tú le quieras pagar impuestos. Si no le quieres pagar impuestos es donde Hacienda va a decir, entonces ahí sí, justifícame lo más que puedas, el que eso no va a pasar. Entonces habría que revisar por parte de tu asesor en específico las condiciones particulares de ese tema para ver si ese ingreso paga o no paga, y si no paga, entonces sí tendrías que considerar tener la mayor cantidad de información disponible en caso de que sea un tema. Ahora, también tienen que considerar que es en función del tipo de actividad que desarrollen y el volumen de contribuyente que sea. Por más sofisticado que en la actualidad es el SAT, no alcanza para cubrir a todos, no nos cubre a todos. O sea, habría que considerar qué tipo de contribuyentes somos y qué nivel de ese ingreso corresponde a la totalidad de mi universo de ingresos. Si usted recibió por concepto de ese ingreso el importe total de lo que factura en un año, va a ser un tema. Si ese ingreso es un importe pequeñito en relación a su facturación del año, no va a ser un tema. Entonces, por eso les digo que en temas fiscales es importante hacer trajes a la medida. Es importante que las respuestas que ustedes reciban no sean genéricas, porque entonces pueden llevarlos a cometer errores. Yo le invito nuevamente a hacer uso de los que nos dedicamos a estos temas. Son los que mejor les podemos responder por el análisis del caso en particular. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, maestro, yo tengo una última pregunta, si me lo permite nada más. Adelante, por favor. Entonces, ¿esto quiere decir que ya un contador ya no es suficiente? En principio no, habría que ver el tipo de contribuyente que soy. Si soy un contribuyente con actividades de nicho, esto es, soy un profesionista independiente, un contador en principio es suficiente. Si soy un contribuyente pequeño, esto es, puedo tener una tienda, un contador en principio es suficiente. Pero si empiezo a crecer, soy dueño de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carros Uber, entonces me puede quedar ya corto un contador, nada más como asesor. El asesor fiscal, en principio, es el contador. Cuando los temas empiezan a hacerse más complicados, requiere hacer una colaboración contador-abogado.
Entonces, eso depende en función del tipo de contribuyente de que se trate. Y el propio contribuyente se va a ir dando cuenta cuando el contador se está empezando a ver rebasado por su actividad. ¿Vale? Ok. Muchas gracias, maestro. ¿De qué? Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Bien, bueno, pues de no ser así, queremos agradecerle, maestro Gustavo Adolfo Sánchez Blancas, por haber estado aquí, por su tiempo, por toda su experiencia, por compartirnos estos temas. Creo que son muy importantes y más en esta nueva realidad que estamos todos enfrentando. Y pues no me queda nada más que despedirme de todos ustedes. Gracias por haber estado aquí. Esténse pendientes de la página de Canaco por los siguientes cursos y conferencias que se van a dar. Solo les pido una cosa más, y es que si pueden las personas que están aquí con nosotros prender sus cámaras para hacer una fotografía grupal como evidencia para la Canaco Servitur. Nada más si pueden prender sus cámaras. Entiendo que a veces por la conectividad pues no se puede prender, pero los que puedan prenderlas se les agradecería muchísimo. Por mientras, los que estamos, les pido también una sonrisa para la foto. Perfecto. Ok, ya tengo una aquí. Listo. Bueno, pues eso sería todo por nuestra parte. Les deseamos una muy bonita noche, que estén pendientes. Y maestro, nuevamente muchísimas gracias por todo su tiempo y toda su experiencia. A ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches.